Crisóstomo. Es considerado como el mejor predicador de la iglesia primitiva. Se lo conocía como el predicador de la boca de oro. Ya con ese título te puede dar un gran precedente de lo que era, por su elocuencia de predicar. Predicó con éxito en Antioquía y fue secuestrado y obligado a ocupar un cargo de arzobispo en Constantinopla. Oyentes que presenciaron a este gran predicador realmente no les gustaba cómo exponía los pecados públicos y fue enviado después al exilio, donde murió. Crisóstomo, entre una de sus tantas confrontaciones contra el pecado de la iglesia, deploró la ostentosa lamentación pública que hacían los cristianos en los funerales. Y citó esto: cuando contemplo los lamentos en lugares públicos, los gemidos por los que han partido de esta vida, los aullidos y todos los demás comportamientos indecorosos, me avergüenzo ante los paganos y los judíos y herejes que lo ven. Y de hecho ante todos los que por esta razón se ríen de nosotros hasta el escarnio. Se quejó de la conducta específicamente de cristianos en esa época cuando había un funeral, cuando había una persona que partía y la lamentación que tenían los cristianos por el fallecimiento de un ser querido que era cristiano. Considera que esta conducta afectaba grandemente la idea acerca de la esperanza que existe de la resurrección y animaba a los paganos a continuar en la incredulidad. Preguntó por qué podría ser tan indecoroso una persona que profesa estar crucificada al mundo y se rasga el pelo y grita histéricamente en presencia de la muerte de un cristiano que va a presencia de Dios. Aquellos que son realmente dignos de lamentación, respondió Crisóstomo, son aquellos que ante la presencia de la muerte no tienen la fe de la resurrección, no tienen la esperanza de la resurrección. La resurrección es un acto central en el plan de Dios en la humanidad, con implicaciones eternas para cada persona. Y vamos a estudiar cómo Jesús enseña por medio de otra confrontación religiosa la doctrina fundamental en nuestra vida cristiana, que es acerca de la resurrección. Así que hablan las Biblias a Mateo capítulo 22, del 23 al 33. Mateo 22, del 23 al 33. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió: están equivocados, porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Santo Padre, Señor, abre nuestros corazones y nuestras mentes por el poder de tu Espíritu Santo, para que al leer estas Escrituras y al proclamar tu palabra en nuestros corazones podamos escuchar con gozo lo que nos dicen hoy, por honor y gloria de Cristo Jesús. Y todos dicen. Este pasaje también lo vemos en los Evangelios sinópticos, en Marcos capítulo 12, del 18 al 27, y Lucas 20, del 27 al 40. Este evento ocurrió el mismo día que fue atacado por los fariseos en cuanto al pago del tributo que habíamos estudiado anteriormente. Puedes imaginar que la intensidad que tienen los enemigos para atacar a Cristo, el ir uno tras otro para atacarlo, pero como perro con la cola entre las patas, cada uno se va siguiéndole, humillados en presencia de Dios. Cristo había encarado desde hipócritas fanáticos por un lado hasta deístas blasfemos e incrédulos por el otro. Unos abusando de la apariencia de piedad, otros ignorando las Escrituras, pero ambos uniéndose para enfrentar a Jesús. Es como
si los diferentes grupos del judaísmo se hubieran puesto de acuerdo para irse alternando contra los ataques de Jesús. Vemos que el enemigo utilizó incluso miembros de la misma comunidad judía religiosa para atacar a Jesús en todo lo que le enseñaba. Y en este caso vemos que se acercaron unos saduceos, llamados saduceos por causa de un tal Sadoc de Antígono de Sodoc, que surgió unos 284 años antes de Cristo. El grupo era bastante reducido, pero con gran influencia política relacionada con la clase sacerdotal y de alta sociedad. Es decir, un grupo pequeño, pero realmente tenía gran influencia por el poder que tenían. Mateo nos recuerda que ellos negaban la resurrección en contraste con los fariseos, que no había una vida después de la muerte, que cuando el cuerpo muere todo queda ahí, el alma queda aniquilada, una muerte del cuerpo queda simplemente eso, una muerte del cuerpo, que no hay recompensa, no hay castigos en el otro lado después de la muerte, y ningún juicio por venir del cielo ni infierno. Prácticamente eso es lo que creían los saduceos. Afirmaban que con la excepción de Dios no hay espíritu, tan solo todo lo material, todo lo que veían nada más. No reconocían inspiración divina por los profetas ni revelación desde el cielo. Lo único que consideraban sobrenatural fue cuando Dios habló por el monte Sinaí, por medio de este momento, esta situación. Su teología estaba basada en el reconocimiento del Pentateuco como la única escritura. Prácticamente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, lo único que ellos consideraban como inspirado. El resto realmente no le ponían atención. Pero algo importante aquí que Mateo nos enfatiza es el hecho de que ellos negaban una doctrina fundamental para el cristianismo, que es la resurrección. Ahora, hablando de resurrección, se trata acerca de una futura restauración corporal de todas las personas que han fallecido a lo largo de la historia, creyentes en Cristo, a la vida eterna y a la bienaventuranza con Dios, pero también la resurrección aplica para los incrédulos, pero en este caso al tormento eterno y a la separación de una comunión con Dios perfecta. En el Antiguo Testamento vemos la creencia de la resurrección corporal. Los profetas utilizaron la idea para expresar la esperanza del renacimiento de la nación de Israel. En Isaías 16:19 menciona: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Vemos también en Salmo 16:10 que se contempla la resurrección con un marco mesiánico, donde Dios no habría sido abandonado y el santo no estará en la tumba. Vemos otros pasajes del Antiguo Testamento como Daniel 12:2, que ofrece una declaración más clara de la resurrección. Menciona: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Tanto los justos como los que son incrédulos van a experimentar la resurrección. Las consecuencias eternas van a ser basadas de acuerdo a cómo han vivido en esta vida. Considera que los creyentes tienen una resurrección y gracias al hecho de que son creyentes en el trabajo culminado de Cristo, su destino es diferente a aquellos que han, en su naturaleza pecaminosa, que son hijos de la ira, se enfrentan a la ira de Dios para ser castigados, pero vuelven a resucitar. El Nuevo Testamento ofrece una explicación un poco más clara de lo que es la resurrección. Los evangelios prefiguran una futura resurrección corporal. Vemos que incluso Jesús, en 2 ocasiones, vemos que resucita al hijo de una viuda y después a la hija de Jairo. Además, Jesús encargó a los 12 que resucitaran a los muertos, como vemos en Mateo 10:8. Estos hechos revelan que el reino de Dios había llegado en la persona y la misión de Jesús y apuntaban a la resurrección entre los muertos de los seguidores de Jesús para no morir jamás, que una vida es una vida eterna. La resurrección ocupa un lugar destacado en el Evangelio de Juan, que le describe como una realidad espiritual presente y un acontecimiento escatológico, que quiere decir un acontecimiento que va a ocurrir al final de los tiempos. La vida de resurrección puede experimentarse desde ahora, en parte, como también una promesa futura en cumplimiento. Vemos en Juan 5:25-26, en verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Juan 11:25 menciona: Jesús le contestó: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué menciona aquí? Vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees eso? Es decir, que la vida eterna comienza con Cristo. A pesar de que tu cuerpo fallezca, continúas una vida eterna y la resurrección es esa conexión del cuerpo físico con el espíritu. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo, que menciona aquí, lo resucitaré en el día final. Si es que esto es algo que Jesús menciona, esto es algo que podemos confiar tranquilamente. Eso es una verdad. El concepto de la resurrección era fundamental desde la predicación de Jesús hasta la formación de la iglesia. El mensaje de los apóstoles estaba estrechamente vinculado con la resurrección de Jesús. Para Pablo, la resurrección fue un acontecimiento histórico y un acto sobrenatural de Dios, y el objetivo de la salvación es la plena posesión de la herencia, que se entiende que es un cuerpo resucitado de la resurrección. Esto menciona Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de las promesas, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, especificando acerca de la resurrección, con miras de la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. Para Pablo, la resurrección era de suma importancia. El negar la resurrección del creyente era esencialmente negar la resurrección de Cristo. El pensar de que no existe resurrección es negar de que Cristo resucitó de los muertos. Si la resurrección de Cristo para los creyentes es tan importante, considera que el hecho de que si es que Cristo no resucitó, nosotros no tendríamos esa esperanza. Y Pablo lo aclara de esta forma. Y quiero que vayamos a sus Biblias a 1 Corintios 15, del 12 al 23, porque esto es sumamente importante para comprender a profundidad lo que habla acerca de la resurrección. Pablo menciona, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana la fe de ustedes. Versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios de que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, de la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Esta es la gran esperanza que tenemos como cristianos. La resurrección y la promesa, la garantía que tenemos que Cristo resucitó, por ende nosotros también vamos a resucitar. Y al considerar el aspecto del el obtener un nuevo cuerpo, porque la resurrección es específicamente del cuerpo físico. Debemos entender cuando una persona muere, es ausente del cuerpo, como menciona Pablo, es estar en presencia de Dios. No es el hecho de que se queda en un ataúd la persona y la resurrección viene para estar recién en presencia de Dios. No, la persona muere, ausente del cuerpo, inmediatamente el espíritu está en presencia de Dios. Pero el cuerpo físico es el que queda. El cuerpo físico es lo que habla acerca de esa resurrección. Y cuando hablamos acerca del cuerpo físico, hay ciertas características de ese cuerpo físico que vamos a obtener. Son cuerpos que, en primer lugar, se van a asemejar al cuerpo de Cristo. Nuestros cuerpos resucitados serán como el de Cristo tras su resurrección. En Filipenses 3:21 menciona, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Está hablando de Cristo. Por el ejercicio del poder que tiene para sujetar
todas las cosas en él mismo. Otra característica, aparte, imagínate, tener el cuerpo similar al cuerpo físico de Cristo, es el hecho de que va a ser un cuerpo incorruptible. No se desgastará, no se te caerá el cabello. Gracias, Señor. No envejecerás ni estarás sujeto a enfermedad o muerte. Imagínate el estar en un cuerpo perfecto a ese nivel, el hecho de que no tienes que sufrir nada, ni dolores de espalda. 1 Corintios 15:42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. La resurrección del cuerpo que tendremos será un cuerpo glorioso, será hermoso y radiante, reflejando la gloria de Dios. Daniel 12:3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Este cuerpo que tendremos será poderoso. No estará limitado por la debilidad física, sino que será lleno de fuerza y poder como Dios lo intentó originalmente. En 1 Corintios 15:43 menciona, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria, se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Por último, también se menciona que ese cuerpo es en sentido espiritual. No significa que no sea físico, sino que estará completamente guiado por el Espíritu Santo, en perfecta armonía con la voluntad de Dios. 1 Corintios 15:44. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Esto quiere decir que en este cuerpo, en este nuevo cuerpo, no vamos a tener la facilidad de pecar. ¿Por qué? Porque no vas a necesitar querer hacer algo que va en contra de esa nueva naturaleza. El cuerpo que tienes ahora es un cuerpo de carne. Es por eso que ese cuerpo de carne es muy propenso a hacer cosas pecaminosas. Este cuerpo de carne es muy propenso a tratar de buscar placeres para satisfacer la naturaleza pecaminosa. En el cuerpo glorificado que tendremos gracias a Cristo, va a ser un cuerpo guiado por el Espíritu que realmente no vas a tener ni siquiera la necesidad de buscar satisfacciones carnales, porque no va de acuerdo con esa nueva naturaleza. Es por eso que en la resurrección se considera como ese umbral que divide la imperfección y el sufrimiento de la plena armonía y perfección y perfecta comunión celestial. Es lo que hace esa gran diferencia del antes y el después. Mateo nos deja saber que los saduceos estaban en contra de esta doctrina tan importante, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino que para enfatizar la controversia que iba a tener contra Jesús. Es decir, que menciona al principio, como vemos del versículo, los saduceos, y añade que estaban en contra de la resurrección. Lo hace para nuestro entendimiento del por qué es lo que va a ocurrir después. Y vemos que se acercan a él y, como los anteriores, se presentan también de una forma muy cordial, maestro. Al igual que el episodio anterior, la palabra indica que los adversarios de Jesús tendrían un respeto fingido por Dios. Los saduceos citan en este momento la ley del cuñado. Se llama, en otras palabras, el levirato. Que eso se establecía una obligación del pariente más cercano cuando menciona acerca de esta propuesta que ocurre. Cuando él dice, alguien muere, si es que muere y si no tiene hijos, sus parientes más cercanos levantarían descendencia. Ahora, ¿de qué se trata esto? Quiero que vayamos todos a Deuteronomio capítulo 25 para poder entender mejor qué es lo que los saduceos están presentando. Porque estos líderes religiosos quieren confrontar a Jesús y quieren hacerlo caer en cuenta acerca de esta teoría que toman la ley que se menciona en Deuteronomio, pero quieren conectarlo con respecto a esa ley y a la resurrección. Y en Deuteronomio 25, capítulo 25, versículo 5 menciona, y esta es la ley que aplicaba específicamente a ellos. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijos, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel.
no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él, a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declara, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. En Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. Ahora, esa es una ley bastante extraña, diríamos así. Porque si te pones a pensar hoy en la actualidad, que tu hermano tenga que casarse con tu esposa y que te deje descendencia, suena bastante complicado. Consideramos que esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Vemos en Ruth donde se aplica esto. En Ruth 4:5, entonces Booz dijo, el día en que compres el campo de las manos de Noemí, también deberás adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, y a fin de conservar el nombre del difunto de su heredad. En este caso vemos que Booz era el pariente más cercano, no era hermano, no era cuñado, pero tenía que buscar, si es que no hay hermano, un primo, alguien que sea de familiar cercano. ¿Por qué? Porque era necesario el preservar la línea de la persona que había fallecido. Esta era una ley civil basada única y exclusivamente en la especial constitución del Estado judío en ese entonces, para preservar la separación de las tribus y la heredad que eran reguladas por medio del gobierno. Si entiendes, en el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel estaban divididas en cierto sentido en un territorio, donde ese territorio tenía que ser compuesto por diferentes tribus. No se podrían relacionar entre tribus, porque si es que se relacionaban entre tribus, ¿qué pasaba? La herencia, ¿para quién iba? Se tenía que considerar de otra tierra diferente. Entonces, las familias tenían que estar relacionadas dentro de ese mismo contexto. No sabemos hasta qué punto esta ley era guardada y practicada en los tiempos de Jesús, pero debo aclarar, este es un pasaje descriptivo. Sería completamente absurdo tratar de aplicar esto en la actualidad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos, no estamos en la tierra prometida y no tenemos tribus como existían en ese entonces. Pero este es el punto para aclararnos qué es lo que ellos creían y cuál era el vínculo de gobierno que tenían para poder otorgar herencia y preservar sus territorios. Esa era la razón, de la cual tenían que conservarse la herencia de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví, de la tribu de diferentes, para que puedan pertenecer al mismo grupo. Ahora, entonces, estos saduceos presentan esta ley y presentan también este caso. Elaboraron un caso de una situación que se presentó con 7 hermanos, y el primer hermano se casó con esta mujer, y probablemente este sea un caso ficticio o sea real. Realmente eso no es importante. Lo más probable es que se inventaron, tal vez con la intención de burlarse, y ese era el punto principal. No por el hecho de que querían resolver este problema, de este conflicto, sino por el hecho de que querían burlarse acerca de la doctrina de la resurrección, y así dejar en ridículo a Jesús, y de paso a los fariseos que también creían en esto. Y menciona el hecho de que este hombre se casó con su mujer, murió, no tuvo descendencia, le dejó al segundo, el segundo también falleció, le dejó al tercero, hasta el séptimo, y después murió la mujer. El séptimo fue el último que fue en aventurarse en casarse con esta viuda, no sé qué le pondría al pozole, alguna cosa. Imagínate, después de 7 hombres dirías, o sea, ¿qué pasa? Hay algo en esta mujer. Pero menciona al final, después de estos 7 que hayan fallecido, y la mujer fallece, la idea que tienen los saduceos es el hecho de que van a continuar en la eternidad. Entonces esta mujer, considerando de que están todos ahí presentes, ¿de quién será? ¿Cuál sería la esposa legítima de los 7, del esposo? Considerando que ellos no creían en la resurrección, la pregunta que planteaban no reflejaba un cuestionamiento sincero, sino una manera de burlarse nuevamente de la resurrección. La pregunta tiene la intención de crear una situación sin solución y burlarse así de esta doctrina. No se puede decir de quién y por tanto concluyen entonces no existe resurrección, solo para que veas que tan ridícula es la idea de la resurrección. Esto no aplicaría. Esta ilustración absurda intenta menospreciar la idea con una dificultad humana. Fíjate, ¿cuál de los hombres sería el marido legítimo? ¿El primero? Pero, ¿qué tal con respecto al segundo? Pero si es que el tercero no pudo consumar el matrimonio, ¿entonces no sería parte? ¿O qué si es que la mujer se logra enamorar del séptimo? ¿Te puedes dar cuenta de la dificultad de todo esto? No es extraño que las mentes carnales tengan nociones falsas de las cosas espirituales y eternas.
Considera que estos saduceos estaban viendo todo lo que ellos entendían físicamente, terrenalmente, pero no consideraban la eternidad. El hombre natural no percibe las cosas de esta forma. En 1 Corintios 2:14 menciona, pero el hombre natural no acepta las cosas espirituales de Dios, porque para él son ¿qué? Necedad. No las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Como ya ha pasado antes, Jesús responde más allá de la pregunta. Esto es lo que me encanta acerca de Jesús. Y al mismo tiempo, cuando uno lee esto, se pone a decir, no se saben con quién se están metiendo. Porque están tratando con alguien que no solo va a escuchar la pregunta, sino que va a analizar la pregunta y el corazón y la intención que se encuentra detrás de todo esto. Y les dice, están equivocados. Jesús le responde de una manera similar como respondió a los fariseos y herodianos. En vez de dirigirse inmediatamente a la pregunta, resalta primero la condición espiritual que ellos tienen. Están equivocados. Evidentemente que para Jesús la primera preocupación son las personas, no las ideologías equivocadas. En este caso su respuesta es tan tajante y tan implacable como en el caso anterior. Considera que no los llama hipócritas como a los saduceos, pero sí los llama ignorantes. De hecho, el verbo traducido equivocados puede significar sencillamente como has perdido el norte. No sabes dónde estás parado. Prácticamente es lo que le está diciendo. Jesús habla así de claro y no tiene reparo en ofenderlos. Aunque se dirige a los líderes prestigiosos de una secta sacerdotal de Israel, Él les dice la verdad y tal como son. A causa de esa divagación de los saduceos, es su ignorancia con respecto a dos puntos de sacar en cuenta. Jesús les dice, están realmente más perdidos que gaviota en Bolivia. No saben dónde están parados. Y estas son las dos razones por las cuales están equivocados. Uno, no comprenden las Escrituras. Utiliza la palabra de Dios como un libro de texto para justificar sus propios prejuicios teológicos, pero no para llegar al conocimiento verdadero del Dios de la Biblia. Ellos pretenden sacar una doctrina que se aplicaba en el Antiguo Testamento para los judíos, como diciendo, estoy utilizando las Escrituras, pero realmente estás utilizando las Escrituras sin entender todo en conjunto. Someten las Escrituras al filtro de sus propios prejuicios teológicos, pero no someten sus prejuicios al filtro de las Escrituras. Se centran en algunos textos preferidos, pero ignoran la revelación de Dios en su conjunto. Su manejo de las Escrituras es extremadamente superficial. Es sumamente selectivo. Cree que son bíblicos porque el simple hecho de citar determinados textos, pero no se dedican a meditar en la palabra de Dios y profundizar en la mente y designios de Dios. Y es muy común ver esto también en la actualidad. Gente que se aferra única y exclusivamente a un pasaje. Dice, no, esto es lo que dice aquí. Y sacan una doctrina de ese pasaje y cualquier cosa relacionada que no esté alineada con ese mismo punto están equivocados. Hay muchas sectas que son así. Que se enfocan única y exclusivamente en un pasaje, pero no consideran que la palabra de Dios es completa. Y se tiene que analizar en luz de todas las Escrituras. Pero ahí, por ejemplo, cuando te topas a ese tipo de personas, el problema no son las Escrituras. El problema no es el hecho de que la palabra de Dios no sea clara. El problema es el hecho que el corazón del individuo está tan necio que no quiere humillarse y entender de que hay algo mucho más grande de su propio conocimiento y su raciocinio. Jesús les dice también, no comprenden ni el poder de Dios. Dios no era una realidad para ellos, sino únicamente una teoría. No vivían en comunión con Él. No andaban por fe. No veían su providencia en sus vidas. Pues bien, vivían dentro de un sistema socio-religioso de su propia creación. Al callar la voz de Dios y desconectarse del poder de Dios, no podían conocer la realidad de Dios. Practicaban una religión sin revelación, sin eficacia y, finalmente, sin Dios. Como muchas personas hoy en la actualidad que tienen su versión de Dios a su conveniencia. Y escuchas mucho a la gente decir, bueno, yo tengo una relación personal con Dios, o sea, tenemos esto aquí entre los dos nada más. Yo no voy a la iglesia es muy legalista, muy religiosa, tanta cosa. Yo hago las cosas de acuerdo a lo que tengo esa paz y Dios me bendice, me provee todas las cosas durante el día. Realmente tengo una buena relación con Dios, mi vida está tranquila, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hace? Crear un Dios que es un figmento de sus imaginaciones. Crear un ídolo que piensan que es el Dios bíblico, pero no tiene ninguna cosa, ni relación, ni nada que ver con lo que mencionan las Escrituras.
y viven pensando y engañados de que realmente creen en Dios. Sí, creen en Dios, pero creen en ese Dios de papel, ese Dios de cartón, por decirlo de esa forma, que crearon en sus imaginaciones. Y pensando que todo lo que hacen, Dios va a estar de acuerdo con eso. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta al entender quién es Dios, al leer su palabra y al ser expuestos a su verdad de quién es Él, al darnos cuenta de que Él es el Dios soberano, no nosotros. La mayoría de personas cambia al Dios soberano, le quita de su trono y se pone en ese trono diciendo, yo soy el que determina qué está bien y qué está mal. Ahora, entendemos que la limitante de los saduceos era por el hecho de que todo lo que experimentaban eran realidades humanas y presentes. Para ellos, el mundo actual visible constituía toda la realidad de la existencia sin considerar lo sobrenatural. Como consecuencia, se imaginaban de que si es que existía un más allá, tendría que ser una continuación exactamente de las mismas normas, mismas leyes, mismos efectos que van a experimentar en la Tierra. Para ellos, el ser humano constituía la medida de todas las cosas. Todo aquello reducido a lo material y palpable e inmediato, eso es lo único que era real. Por eso daban por sentado de que el matrimonio seguiría siendo el más allá, si es que realmente existiría el más allá, de la misma forma que ocurre aquí. El mismo estilo de vida que habían experimentado aquí iba a ser lo mismo en la eternidad, según los parámetros de su cubo donde metían todas las cosas. Pero Jesús les aclara, en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio. Ahora, siempre que leemos esto, sobre todo para aquellos que estamos casados, se nos hace difícil procesar esta idea. Por el hecho de que estamos en una relación y con la persona que amamos, y de pronto al considerar de que ya no vamos a estar en esa misma relación en el futuro, quieras o no, de una forma tiendes a alinearte con los saduceos. Así que bueno, o sea, es que yo quisiera una relación matrimonial bien, todo, claro, pero al considerar esto, tienes que analizar que al lugar donde vamos, Dios es todo. No hay necesidad de una compañera idónea. No hay necesidad de un compañero que te cuide y te proteja. No hay necesidad de una relación entre dos personas únicamente. Al obtener un cuerpo espiritual glorificado, capacitado para disfrutar de la majestuosidad de Dios, no hay ni la más mínima necesidad de deseos carnales para satisfacer tus cuerpos. Porque si es que vas por un pensamiento, bueno, es que mi relación con mi esposa, mi relación con mi esposo es muy bonita y quiero continuar disfrutando esa relación de armonía. Ok, ese efecto de relación de armonía que tienes hoy en el presente es un producto de lo bueno que has recibido de Dios. En otras palabras, son migajas de lo que vas a experimentar en la eternidad. Si consideras que tienes una relación, entre comillas, buena hoy, eso es absolutamente nada en la relación perfecta que vas a tener en la eternidad. También por otro lado, bueno, ¿qué con respecto a la intimidad de la pareja? Ya no se va a dar esa intimidad. Bueno, considera, la intimidad que se da entre la pareja es para satisfacer cierto aspecto carnal del cuerpo. Al tener un cuerpo glorificado, ya no hay necesidad de ese deseo. ¿Por qué? Porque vas a disfrutar algo mucho más glorioso que eso. Cuando seamos completos, no habrá más necesidad de cualquier cosa que este cuerpo carnal necesite. Todos vamos a tener esa conexión con Dios, ya que esa es la finalidad también, que para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Otro punto es el hecho de que cuando se establece el matrimonio es para establecer una descendencia, para tener hijos, para poder crear un legado. Una vez que estemos en presencia de Él, ya no hay esa necesidad. Los gozos que experimentaremos en la eternidad serán puros y espirituales. Nuestra relación con Dios y entre nosotros será completamente diferente. Será un gozo espiritual, no carnal. Será mucho mejor de lo que puedes considerar hoy. Esto no significa necesariamente que los matrimonios actuales vayan a ser anulados, pero sí significa que serán incorporados a un orden más alto, a una relación mucho más perfecta. En el caso hipotético realista que presentaron los saduceos a Jesús, aquella mujer y sus 7 maridos podrían amarse sin favoritismo,
sin explotación, sin envidia. Si es que ese caso hubiera sido cierto, y esa es la situación, esta mujer podría tener una relación armoniosa con los 7 hermanos, y los 7 hermanos estar perfectamente en armonía, tanto con ella como cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya no existe esa envidia. Me pertenece. No, ella no te pertenece. Le pertenece a Dios. Ya no estás viéndote cara a cara, sino estás viendo hombro a hombro a alguien que te satisface por completo. Ya no va a haber esa necesidad de que, bueno, mi mujer y tanta cosa, con ella siento tal. Ya no necesitas nada que pueda proveerte tu mujer o tu esposo. Dios es el que te provee eso y mucho más de lo que puedas imaginar. En otras palabras, vas a estar gozando con tu pareja algo mucho más glorioso que lo que el matrimonio puede ofrecerte aquí en la tierra. Es por eso que la resurrección es ese umbral que divide la imperfección y el sufrimiento de la plena armonía y perfecta comunión celestial, tanto con Dios como con otros. Eso es lo que hace la gran diferencia. Y esto es algo que los saduceos no entendían. Y para muchos de nosotros también nos cuesta comprender. ¿Por qué? Porque, nuevamente, estilo saduceos, nosotros comenzamos a analizar las cosas de acuerdo a lo que observamos. Y pensamos que la eternidad va a ser lo mismo. Nosotros creemos en la resurrección, sí, pero todavía mantenemos esta idea de saduceo en el hecho de que va a ser algo similar, pero no lo va a ser. Va a ser algo mucho más glorioso y más grandioso de lo que experimentas. Y menciona claramente aquí Jesús que vamos a ser como ángeles en el cielo. Jesús introduce aquí otro tema que considera que los saduceos rechazaban, la existencia de seres celestiales como los ángeles. No era estrictamente necesario mencionar a los ángeles, pero Jesús deliberadamente abarcó todos los temas negados por aquellos hombres. La cosmovisión de ellos excluye todo lo invisible, todo lo espiritual. Jesús pues entonces explica, les contesta, incluyendo la resurrección, la vida después de la muerte, los ángeles, el aspecto celestial. Ahora, considera que el Pentateuco era tan querido para los saduceos. Y las Escrituras establecen claramente que los ángeles también eran parte de ellos. Hay varios pasajes en el Pentateuco donde se menciona claramente la presencia de ángeles dentro del mundo. Pero su obstinación era tal que ignoraban estos pasajes. Su terquedad en darse cuenta de que eso incluso está en las Escrituras. Jesús afirma que los cuerpos de los santos serán resucitados incorruptibles y gloriosos como angelicales. Tendremos un cuerpo glorificado similar en el sentido de que el mismo estatus de los ángeles. No vamos a ser ángeles, aclaro eso. No es que vas a tener tus alitas, ni tampoco tengas la idea que vas a tener un pañal ahí. No, esos no son los ángeles tampoco. La idea es el hecho que vamos a tener un cuerpo glorificado para poder glorificar a Dios. Pero una observación también muy interesante debemos de considerar. Jesús no dice nada del estado de los incrédulos. Jesús no menciona nada acerca del estado de los que no son creyentes en la resurrección. Es decir, de cómo será ese cuerpo glorificado. Ahora podemos deducir, si es que nosotros vamos a tener un cuerpo como el de los ángeles, que los incrédulos tendrán un cuerpo como el de los demonios. Es solo especulación, pero considera que ese cuerpo es para sufrimiento eterno, que no va a haber descanso de ese dolor. Ahora Jesús prosigue con el tema de la resurrección. Les aclara este punto y les afirma cuando habla acerca de la resurrección de los muertos. Hasta este punto Jesús había contestado la pregunta de los saduceos, pero sabe perfectamente que ellos realmente no estaban interesados en la respuesta de su pregunta. Él sabía cuál era el trasfondo de todo. Ellos solo querían mofarse de la resurrección. Él no se limita a contestar la pregunta planteada, sino que prosigue en instruirles, en enseñarles, dirigiéndose ahora a las ideas equivocadas que estaban en el trasfondo de la pregunta. Dice, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios? Jesús encuentra un argumento muy sólido para la resurrección en los escritos de Moisés, dentro del Pentateuco, que recuerden, los saduceos respetaban mucho. Comienza a ponerlos en su lugar, diciéndoles, ¿no leíste? Considera, y siempre repito esto, es el hecho de que el insulto más grande es como decirle a un mecánico que le digas, no sabes cambiar llantas. Cuando su profesión era exclusivamente leer, estudiar, analizar las escrituras, le dicen, no has leído. Pregunta que tiene un tono de reproche al decirles esto, y viene a reforzar la acusación de que ellos están completamente perdidos al no conocer las escrituras. Jesús curiosamente defiende la doctrina de la resurrección en base a lo que dicen las escrituras y
Él pudo haber utilizado pasajes como Job 19, 25 al 27, que hablan de la resurrección, o Salmo 16, 9 al 11, que también afirma la resurrección, o utilizado Salmo 73, 24, o Daniel 12, 2, o Daniel 12, 13, que son pasajes increíblemente profundos para hablar acerca de la resurrección. Sin embargo, para los saduceos, lo que realmente valía era la palabra inspirada por el Pentateuco. La demás escritura no era relevante para ellos, por lo tanto Jesús no cita ninguno de estos pasajes anteriores, sino utiliza el Pentateuco, y se va específicamente a Éxodo 3:6, que está en el Pentateuco. Le dice Jesús, y menciona, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En aquel momento Dios se había manifestado a Moisés en la zarza ardiente y representa a sí mismo, se presenta a él como diciendo, yo soy el Dios de tus antecesores, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Estos patriarcas, por supuesto, habían muerto siglos antes de la vida de Moisés, pero curiosamente esta es la tarjeta de presentación que utiliza Dios. Dios le dice, al comunicarse con Moisés, se refiere a sí mismo en términos de relación con los patriarcas. Es decir, yo soy el Dios de estas personas, que en el contexto y la forma como le explica, es como si dijera Moisés, si quieres saber quién soy el Dios de los existentes, Abraham, Isaac y Jacob. Soy el Dios de aquellos con que todavía tengo esa conexión. Si Dios se presentó a sí mismo como el Dios de determinados personajes históricos, considera que no lo hizo como si estos personajes hubieran dejado de existir, sino que lo presenta como que estos personajes, Abraham, Isaac y Jacob, todavía siguen siendo súbditos de Dios. Y él aclara que él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Si cuando murió Abraham hubiera sido su fin, habría sido igualmente el fin de la relación de Dios con él. Pero en aquel momento, cuando Dios habló a Moisés, él era el Dios de Abraham, y por tanto, Abraham debía estar entonces vivo, lo cual demuestra una inmortalidad del alma. Dios de Abraham, que sigue existiendo, está hablando con Moisés, que no conocía físicamente a Abraham. Entonces aquí hace una referencia a Jesús para hacer caer en cuenta de esto, de que existe una inmortalidad, que todavía tenemos una relación con Dios, ya sea en este cuerpo o fuera de este cuerpo. Me gusta lo que menciona Juan Calvino. Consideramos establecido esto. Nadie ha progresado en la escuela de Cristo si no espera con alegría el día de la muerte y de la resurrección final. Nadie ha progresado en la escuela de Cristo si no ha esperado con alegría el día de la muerte y la resurrección final. Este es un anhelo que cada cristiano debe tener en mente. Considera que al estar en este mundo, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier angustia, lo único que nos tiene que recordar es el hecho de que va a haber una resurrección. Se los pongo de esta forma. Y suena feo decirlo, pero es una realidad. El próximo funeral que nosotros estemos presentes de alguien de aquí tiene que ser un momento de regocijo en el sentido de que alguien de nosotros tiene el privilegio de disfrutar de la eternidad con Dios. Tiene que ser un momento de alabanza y adoración al Dios que ha recibido a alguno de nosotros para hecho presente. Eso no niega el dolor del hecho de que vamos a extrañar a esta persona. Eso no niega ni minimiza el sufrimiento de saber que esa persona amada no está con nosotros aquí físicamente. Pero lo que tiene que sobresalir en esto es el hecho de que no es un adiós rotundo, es un hasta pronto. Porque esta vida es solo un parpadear de ojos en comparación con la eternidad. Y cuando tengamos, y digo porque vamos a experimentarlo, todos vamos a morir. Cuando tengamos que experimentar eso, recordemos que nuestra esperanza se encuentra en la fe. Y la fe en la resurrección de lo que Cristo hizo por nosotros es el primer fruto. Y esa resurrección viene a ser ese umbral que nos recuerda que estamos viviendo en un mundo imperfecto. Vamos a sufrir. Pero aquella persona que se adelantó está experimentando una armonía y perfecta comunión. Esto es lo que debería ser y hace la gran diferencia
entre un funeral de cristianos y un funeral de los que no son creyentes. Muchos de ustedes tal vez han estado en eso y te notas la diferencia. El dolor y el sufrimiento que existe en la persona, si lo perdí y se me fue. Para nosotros no es así. No existe una pérdida. Existe un sentido de que se adelantaron, por supuesto. Pero cuando vemos esto en luz de la eternidad, sería más o menos, por ponerlo en este sentido, cuando vas a visitar a tu familia en otro país y los ves hace mucho tiempo y disfrutas en las vacaciones con ellos y de pronto ya te tienes que ir, vas al aeropuerto nuevamente y al irte al avión, te queda esa pena de que no sé cuándo los voy a volver a ver, pero tienes esa idea de que los voy a ver pronto. Y era el mismo sentido. Cuando una persona fallezca, sobre todo siendo un hermano o hermana de la fe, estás en ese aeropuerto donde el umbral sabemos que el futuro será la resurrección. Y todos vamos a estar reunidos. Y esta es una preparación para nosotros como cristianos. El entender de que nadie tiene garantizada la vida. Nadie tiene comprada la vida. Pero tenemos que estar listos y nuestra esperanza, y esto es lo que nos fortalece hoy, para cuando eso ocurra, no si es que ocurre, para cuando esto ocurra, podemos recurrir tranquilamente en la promesa del Dios Todopoderoso que dijo que nos iba a resucitar. Y solo tenemos que esperar, pacientemente, pacientemente. Como pueden darse cuenta también con muchos casos, estas palabras de Jesús y esta respuesta que dio hizo que multitudes lo admiraran. Es de admirarse la forma como él habla. Esto se eco en la relación de los discípulos, de los fariseos y los herodianos al escenario anterior, pero en esta ocasión quien se admira es la gente y no los saduceos, como era de esperarse. Los saduceos se fueron callados y avergonzados, como lo menciona en versículo 34. No es de sorprenderse el hecho de que ellos que venían con una intención equivocada se van nuevamente como perro, como rabo entre las patas, avergonzados, humillados, al no darse cuenta con quién estaban hablando. Uno esperaría, y eso es lo que hace la gran diferencia de una persona que entregue su vida a Cristo. Si es que alguien tiene un encuentro con Jesús, y Jesús lo confronta en su pecado, que la persona se humille y se entregue a Cristo inmediatamente. Ellos fueron confrontados con Jesús, pero su orgullo fue mucho más grande. Su prepotencia, su arrogancia fue mucho más grande. Nos maravillamos de la rapidez con la que Jesús responde a sus adversarios, de su inteligencia. Es impresionante su capacidad para confrontar gente en su propio terreno y contestarle no solo esos engaños, sino el darles mucho más allá. El contestarles lo que ellos necesitaban escuchar. Su conocimiento de todo el consejo de Dios y su respuesta finalmente anclada en las Escrituras, su capacidad de contestar diferentes niveles a la vez, tanto la pregunta formal como los prejuicios y los errores doctrinales, es de maravillarse. Y debemos de maravillarnos también de que Jesús, en medio de todas estas controversias, no solo consideró la audiencia que estaba a su alrededor. La respuesta que dio Jesús no fue únicamente por el beneficio de los discípulos que estaban escuchando eso, sino por el beneficio de que tú y yo escuchemos y entendamos de que existe una resurrección. Es impresionante y realmente me explota la cabeza solo con el hecho de pensar de que Jesús, al dar esa respuesta, no estaba únicamente enfocándose en los saduceos, sino también estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti, considerando de que nosotros, más de 2000 años después, íbamos a leer esto y escuchar esto y entender de que esta era una esperanza que nosotros necesitábamos saber. Y así como la controversia del tributo sirvió para enseñar a sus discípulos la obligación hacia el Estado y hacia Dios, así también esta confrontación de la resurrección sirve para determinar la doctrina cristiana sobre la eternidad. Mateo fue muy claro. Jesús, al expresar que Jesús fue confrontado por los saduceos, quienes no creían en la resurrección de los muertos, y presentando un caso hipotético de una mujer con 7 hermanos, querían ridiculizar la idea de resurrección, pero Jesús los corrige al no comprender primero las Escrituras ni el poder de Dios. Y les aclara que en la resurrección no habrá matrimonios y seremos seres espirituales como los ángeles. La gente escuchó esto y se admiró.
se admiró de este Dios, que es el Dios de los vivos, que aclara a Jesús. Jesús corrige a esos saduceos en mencionar las Escrituras y el poder hacerles entender que por medio de la palabra, entender el poder de Dios, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Jesús nos deja saber muy claramente que la muerte del creyente no es el fin. Ciertamente es el fin de nuestra existencia tal y como la conocemos en esta vida, pero hay continuidad. Hay continuidad. Vendrá el día de la resurrección, tanto para el creyente como para el no creyente. Pero el juicio y el destino, tanto para el creyente como para el no creyente, va a ser completamente diferente. Completamente diferente. La vida que prosigue de la resurrección no es exactamente en las mismas condiciones que la vida actual. Será una vida diferente, una vida de personas transformadas. Y entre estas diferencias está el hecho de que no habrá matrimonio, ni por tanto, ni sexo, ni procreación, tal como lo experimentaremos en esta vida. Pero si te quedas estancado en esa idea, porque ese es el único placer o el único beneficio de felicidad, fuente de satisfacción que conoces, sería de la misma forma que un bebé que esté alimentándose únicamente con papilla. Si te dan de comer una papilla en este momento, vamos a comer después de esto, vamos al Chipotle o donde sea. No, sabes que en mi casa tengo un plato delicioso, te doy una papilla así de banana. Vas a quedar viendo así como, ¿qué te pasa? Eso no me satisface. Recuerda que esa sería la misma idea, el hecho de pensar de que esos placeres o satisfacciones que encuentras en este cuerpo carnal van a ser iguales en la eternidad. Va a ser mucho más allá de lo que puedes imaginarte. Esa es la esperanza que tenemos todos en Cristo, a causa del trabajo culminado de que Él hizo por nosotros en la cruz. En Cristo tenemos esa esperanza de un futuro eterno, con relaciones perfectas, tanto unos como otros, como el Dios perfecto. Es en esa resurrección donde nosotros vemos ese umbral que anhelamos, que divide esa imperfección, ese sufrimiento, el entender de que estamos viviendo en un mundo quebrantado por el pecado, al pasar a un mundo perfecto, a un mundo celestial, donde nuestra relación con Dios va a ser mucho más grande y mucho más gloriosa de cualquier tipo de relación que puedas tener, ya sea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cuñados, familiares, con quien sea. No se compara en lo absoluto. Porque ningún ser aquí en la tierra fue creado para satisfacerte. Nadie puede llenar esa eternidad que solo Dios ha puesto en tu corazón, que el mismo Dios puede llenar. Y al entender eso, vamos a estar ansiosos y anhelando el momento en que estemos en su presencia. Ya sea que nosotros vayamos o Él venga a nosotros. Sea lo que sea, todo por honor y gloria de su nombre. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el hecho de que tenemos esa esperanza viva. Esa esperanza de que tú fuiste la primicia de resurrección. Ese trabajo que hiciste en la cruz para salvarnos. Esa muerte que nosotros merecíamos. Culminó el momento en que tú resucitaste. Y esa esperanza saber que nosotros tendremos esa misma experiencia para poder pasar por ese umbral y poder gozar de una relación perfecta entre nosotros y una relación perfecta contigo. Es algo que anhelamos constantemente. Señor, mientras tanto, mientras vivimos en este mundo, mientras estamos todavía rodeados de sufrimiento, rodeados de pecado, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu para poder soportar la pérdida de aquellos que amamos. Que nos ayudes a sobrellevar, Señor, por medio de ti, aquellas personas que se adelantan a esa relación contigo, en perfecta comunión. Permítenos ser ese ejemplo al mundo de lo que ocurre cuando deposita uno su fe en Cristo. Y el poder vivir tranquilamente sabiendo que este no es nuestro destino final, sino que estamos peregrinos, Señor, pasando por este lugar. Permítenos ser la sal y la luz que nos has llamado a ser y ser embajadores, Señor, de tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos dicen.